Alberto Sánchez, los dos de la Escuela de Arquitectura de Aguascalientes. Bienvenidos a los dos. Y, como siempre digo, la presentación se puede seguir en directo a través de la librería y también a través del canal de televisión de la KPI. Y al acabar la presentación, podéis pedir que el autor os firme un libro. Aquí somos una librería, vendemos libros, por lo tanto nos conviene que le pidáis que firme libros. Hoy además un libro que a mí me hace mucha ilusión, pero yo recuerdo cuando me lo enseñó, que todavía era un borrador, ahí por el año 2017. 2017, sí. No, sí, debía ser 17. 2017 porque salió en 2018, sí. Pues más o menos por ahí. Y me acuerdo perfectamente que me dijiste, en el fracaso es donde todos nos reconocemos. Y esa frase me quedó grabada. Yo tengo cierta vocación lapidaria. Porque además el libro, en cierta manera, y no quiero desvelar nada, porque la tenéis vosotros, explica, aparte de algunas obras construidas, sobre todo las obras no construidas. Y eso me pareció un ejercicio de humildad y de casi diría, de responsabilidad extraordinario. No desvelo nada más. Bienvenidos a todos, a los que estáis aquí, a los que estáis a través del Instagram. Y nada, os dejo, Gaby, Josep, Blanca, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mar. Dígame. Iniciamos, claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias por esta invitación a ti, Octavio, y compartir este libro, esta presentación con Alberto y con Josep Ferrando. Me quedé pensando esta vez, dije, bueno, ¿cómo se va a presentar este libro? ¿Es una charla? Pues sí, es una charla, pero con mucho contenido, ¿sí? Y en esto de comentarles, de decirles que me quedé pensando, ¿qué voy a decir? Bueno, si uno lee la portada, ¿sí? Dice Octavio Mestre, obra incompleta, ¿sí? Carta a los mexicanos. Carta a los mexicanos. Si pensamos que es una carta, pues bueno, es un papel en el cual está escrito unas letras y viene en un sobre que protege el papel y su contenido. Pero precisamente esta carta que tengo aquí, la adquirí, o más bien me la dieron, como es así, uno la escribe y se la da a la persona que le tiene afecto, cariño. Esta carta fue realizada para dar gracias por una boda que asistí. Pero lo peculiar de esta carta, sí, de los que me están escuchando, y Octavio, sí, uno puede decir, bueno, la carta puede ser por correo, por los medios sociales, por cualquier otro medio, pero el hecho de tener de nuevo el papel, el hecho de tener que se imprimió la tarjetita, pero lo principal, que está escrito con su mano, hecho, ¿sí? Es muy diferente a escribirlo en la computadora y volverlo a mandar muchas veces. No, se entregó esta carta de agradecimiento por asistir a la boda y el contenido viene diferente para cada uno de los invitados. Este hecho es sumamente valioso y valoro esta actitud, porque aparte el momento de escribirlo, si se equivoca es como antes, hay que volverlo a hacer. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque también la carta tiene sus características, tiene su forma de redactarlo, tiene un cuerpo, tiene que iniciar, tiene que poner la firma, tiene que enviarlo. Y así la carta que Octavio Mestre nos hace a nosotros, los mexicanos, en este caso que conocía a Octavio, yo como estudiante, porque no lo conocí yo como, ahora sí que estuviera en un despacho con él, sino que recibí clases, para mí es diferente esta percepción de él. Entonces, es mi maestro y a lo largo de los años el amigo, entonces es un maestro que conocí en el 2007 desde Boyano, Sorrento, Guadalajara, Aguascalientes, Italia. Entonces, esa carta que amablemente ahora nos escribe, y yo hago esta analogía, no es el libro, es la carta,
Esa carta que escribe Octavio con esa dedicación, ese cariño, que va recopilando sus anécdotas, ¿sí? Sus pensamientos, su profesionalismo del saber hacer el entorno construido. Bueno, eso es lo que yo lo ve como yo veo ese libro, es una carta dedicada a nosotros. Y entonces, este tiene otro significado, ¿sí? Que creo que va más, con mayor profundidad a quien, recibe estas letras. Eh, aparte de, bueno, de que él escribe todo esto, la profesión, eh, el día a día de la arquitectura, llega más directo a nosotros, llega más directo a las personas de quien lo lee. Entonces, este libro tiene esa esa aportación, que valoro, porque es fácil de leer, como todos los libros de Octavio, es fácil de leer y precisamente el no lo había eh, como concientizado mucho la palabra de carta. Entonces, esa carta también aparte, no fue fácil de hacer. Esa carta ahora, eh, llevó su tiempo, como todas las cartas también que se hacen a mano. Tienes que pensar qué vas a escribir, qué vas a hacer y cómo enviar. El enviado de este libro, el envío de esta carta también tuvo su tiempo y me consta de ver todo lo que el tiempo que, dedicó Octavio, no solamente en su proceso de recopilación, escribir, edición, sino también la forma de que esta carta llegue a todos. Y esto se ha tenido varias presentaciones en la FIL en Guadalajara, que es el mayor encuentro de presentaciones de libros a nivel internacional a nivel nacional. Después en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el cual yo soy maestra de tiempo completo y que he estado ahí en arquitectura y en diseño de interiores. Eh, entonces, esta carta ha llegado a varios momentos y a varias personas. Eh, y esta carta voy a resaltar algunos aspectos que escribí también en el prefacio. En la carta y en el prefacio anoto algunas cosas importantes. Sabemos que Octavio como maestro es genial, es el maestro que aprendemos de forma lúdica y es lo que necesitamos ahora, ¿no? En esta vida de conectarnos y estar presente y no estar presente, necesitamos esta conexión de pensamiento y alma y de cuerpo, de estar presentes. Eh, aparte del maestro que es, aparte del ejecutor, yo lo nombro también como un gestor cultural del diseño. Él sabe comunicar entre personas, entre sistemas, entre arquitecturas, y no solamente de una arquitectura arquitectónica de una escala, hablo del espacio urbano, del espacio interior, de los objetos, de los materiales. Entonces, esto es importante resaltarlo. Es un gestor cultural del diseño y otro aspecto que tengo que anotar y admiro muchísimo en Octavio es en todas estas obras de su entorno construido. Como bien hace rato comenté, no solamente es el diseño y la ejecución y la construcción del espacio urbano, sino esta interrelación de escalas del urbanismo, arquitectura, diseño de interiores y objeto. Una alumna que quiero muchísimo, que ahora está en la Ciudad de México, que estudió museografía, ella una vez dijo, eh, diseñar arquitectura y diseño de interiores es como respirar, tienes que respirar entre un vaivén entre inhalar y exhalar, tienes que hacerlo. Y eso al hacerlo cargas de energía. Y a veces no se da uno cuenta porque es una actividad biológica necesaria y no nos damos cuenta qué es lo que hacemos. Em, así es la arquitectura de Octavio Mestre. Eh, sabe diseñar estos espacios a la pequeña escala y a la grande escala. Sabe inhalar y exhalar, sabe respirar bien. Entonces yo aquí en el prefacio al final puse y escribí que Octavio Mestre sabe vivir la vida y sabe respirar bien la vida. Entonces a él le agradezco esta carta dedicada a nosotros los mexicanos con esa dedicación y esa admiración
que sientes por nosotros y esto es recíproco. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Sí, bien, hola, hola a todas, hola a todos. Buenas tardes en Barcelona. Acá son casi las 12 del día. Espero escucharme bien. De no ser así, pues me comentan, por favor. Primero, pues también agradecer muchísimo a mi gran amigo Octavio Mestre. Me da muchísimo, de verdad es un honor poder, aunque sea a distancia, estar allí y poder comentar algo sobre las letras que ha vertido Octavio en este libro. Retomo algunos conceptos que dice Blanca. Me parece padrísimo este rollo de la carta, porque pues, sí, así se llama el libro, y creo que desde allí nos lleva a intuir la línea intimista a la que nos quiere llevar Octavio. Creo que esto comienza en un viaje que hace Octavio Mestre por allá del 2016, allí nos conocimos. Blanca, que en ese momento dirigía la carrera de arquitectura de la universidad, armó un Dream Team para llevarlo a los estudiantes de arquitectura. Yo era y sigo siendo profesor de arquitectura, entonces me tocó ir a estas conferencias. Estaba don Mario Lazo, que, 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 que está allá en otro lugar más trascendental por ahora, y está Jorge Lobos, un chileno también con una postura teórica, crítica impresionante. Entonces, era un dream team. En aquel 2010 llegó Octavio, eh, estuvimos en las conferencias que dieron los tres, entre otros tantos, y se rompió el hielo en alguna ocasión, y lo quiero platicar así en el tono intimista, porque quiero presumir que yo sí fui testigo de la génesis de esta carta a los mexicanos, porque no había mucho que hacer en la noche después de las conferencias, y les dije que vinieran a mi coche y me los llevé a una cantina mexicana. Recuerdo que Octavio me dijo, oye, pero espero que no haya balazos allí y todo esto. Le dije, no, no te preocupes, es un lugar tranquilo. Aguascalientes, la ciudad donde estamos y que después Octavio conoció muy bien, es un lugar eh, de los más tranquilos del país, a pesar de que México por el momento no tiene muy buena fama en este tema, desgraciadamente. Sí, 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 exacto, quise bromearlo. Llegamos a una cantina de barrio, una cantina muy pequeña. Me parece que Jorge Lobos estaba cansadísimo del vuelo, se fue a dormir después de cenar en el Rincón Maya, un restaurante también típico. Blanca también se fue a dormir en aquella ocasión, pero don Mario Lazo, que en paz descanse, que fue fundador de la carrera de diseño industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México, tenía toda la actitud del mundo junto con Octavio, a pesar del cansancio, el agotamiento que seguro traían por el viaje y por su conferencia. Me los llevé a una cantinita de barrio y pues sí, había un dispositivo para música mexicana, y todo fue muy, pedimos ahí unos tequilas derechos, como se toma el tequila. Octavio, como decimos acá, no se rajó, tomó su tequila, y y ahí empezó a platicarme que tenía la idea de hacer un viaje por Michoacán. Y decía, quiero rentar un automóvil, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde puedo hacerlo? Quiero rentar un coche y me quiero ir a Michoacán manejando, porque tengo unos asuntos personales que debo tratar mismo. Debo ejercer una gran conversación hacia adentro conmigo, y quiero hacerlo en Michoacán. Esto era a finales de octubre, se acercaban las fiestas de noviembre del Día de Muertos en Michoacán. Y pues nuevamente yo le dije, no, venir a la cantina fue un día de campo. No puedes rentar un automóvil e irte a Michoacán. Desde aquellos entonces el estado de Michoacán ya era muy complejo en temas de seguridad. Actualmente ni se diga, pero bueno. Entonces, bueno, ya no recuerdo, creo que Octavio tomaste un autobús o buscaste la manera, pero lo hiciste, te fuiste de Michoacán, y allí nacen estos textos de la Carta a los Mexicanos. Me parece que
que Octavio plasma en este libro, además de abrirse en el anecdotario de lo profesional, de lo vivido, de lo amargo, de lo no tan dulce, de lo complejo que es ejercer el oficio, también en esta carta, que al final una carta es un monólogo, hace un monólogo, Octavio, de cómo estaba percibiendo la vida en ese momento, cuando incluso creía que la vida se le escapaba de las manos por ahí algún tema personal. Entonces, creo que ese viaje fue de una gran introspección. Realmente México suele causar, por muchas cosas, suele causar este tipo de efectos en las personas que vienen acá, pero Octavio lo pudo plasmar en letras y yo estoy seguro que también en su carrera como arquitecto lo tuvo como un parteaguas. Entonces, el libro es exquisito. Nuevamente quiero usar este término de lo íntimo, de lo intimista que es la manera en que nos va contando casi en una mesa de café, casi en esta mesa de cantina, cómo cómo es que México lo marcó en todos los temas y eso por no comentar toda la gran cantidad de amigos que has hecho por acá. Yo recomiendo ampliamente que adquieran este libro y que tengan allí cerca del lugar más cómodo para leerlo en casa. Es un libro de casa, es un libro conceptualmente doméstico porque es para leerlo cómodamente y en calientito. Muchísimas felicidades, Octavio. Ya te comenté que este libro sé que ha tenido varios accidentes, eh, pero lo hemos de poder presentar de una y otra y muchas otras mejores maneras acá en México porque vale la pena y, y la vida nos va a prestar esa oportunidad. Gracias por la invitación y muchísimas felicidades, hermano. ¿no? Pero aquel viaje... Porque estas cosas, no sé qué, las mujeres nos hacemos siempre control, los hombres no sé cuántos, y seguramente debería de operarme, porque si no me operaba, realmente podría ser grave, ¿no? Y entonces... llegó un cierto momento en el que el doctor me dijo, hombre, si realmente tú coges muchos vuelos continentales, y yo dije, pues más o menos el Atlántico lo cruzo 6 veces, 3 de ida y 3 de vuelta cada año en aquella época, ¿no? Me dice, seguramente si te pillara, digamos, una piedra al coleoco, el tema de páncreas, tú sin insulina no llegarías a Estados Unidos vivo, ¿no? O sea, justamente yo me iba en 15 días a Atlanta para ir después a México, ¿no? Y la verdad es que fue un viaje en el que me fui con la sensación, que no me había pasado nunca, de que me iba a morir. De que me iba a morir, o sea, y entonces realmente me llegué a autoconvencer de que me iba a morir, y aún así me fui a México, y yo hacía el razonamiento de decir, hombre, tengo 50 años, he vivido una vida plena, he hecho un montón de edificios, he escrito ya un montón de libros, pues igual es tu momento. Entonces yo, que soy peliculero, ya pensé el día de la Noche de Muertos en Janitzio, en el lago, en Pátzcuaro, no sé cuántos, y entonces yo, después de cuando me decía Alberto, yo me quería ir a Michoacán, y me decía, pero no alquilen un carro, porque usted con la pinta de güero que tiene, si vuelve, desde luego vuelve sin el carro, me decían allá, y más en Michoacán, ¿no? Y entonces, bueno, yo hice todo mi periplo, ¿no? Evidentemente estuve 2 semanas solo viajando, alargando el tiempo para llegar al cementerio Purépechá de Janitzio, ¿no? Y entonces pasé la noche con los indios allá, casi no hablaban ni castellano, o sea, digamos, ¿no? Y recuerdo que yo crucé la barca con la sensación aquella de Dante y el barquero, ¿no? Digamos, yo pensaba que me iba, porque de hecho es la isla de los muertos la que hay ahí en mitad del lago, ¿no? Y vi amanecer y vi que no me había muerto. Entonces pensé que realmente yo volvía a nacer de alguna manera, ¿no? Y entonces fue una especie de renacimiento, nunca mejor dicho. Por eso cuando después en el 2016 clausuré, y este es el resultado del libro,
clausuré el tercer Congreso Internacional de Arquitectura de México, en donde estaban los despachos de Zaha Hadid, de Koolhaas, de Bjarne Ingels, de un montón de gente muy conocida. Y después a mí me dieron la conferencia que en México llamáis de pico de oro, porque ya se ve que uno lo que le va es a sexo oral, ¿no? Hablar y explicar muchas cosas y tal. Llegó un cierto momento en el que realmente, bueno, pues delante de un montón de estudiantes yo les expliqué esto. Pero de hecho el libro vino después, porque yo de aquel viaje que escribía mis notas en el diario íntimo que tú dices, escribí un pequeño librito que gracias a Alberto publicamos por fascículos en la revista de la Universidad de Aguascalientes, que se llama México y muerte empiezan por M. Y es una especie de meditación justamente sobre, se lo explicaba un día Blanca esto, una de las obras que ahora estamos haciendo juntos, ¿no? Cómo realmente uno llega a veces a comerse el tarro y llega a pensar que realmente que te vas a morir, pero de verdad, porque yo lo pensaba de verdad, ¿no? Entonces ese libro México y muerte es un libro de unas reflexiones solamente sobre la fragilidad, sobre la salud, sobre la unión México-España, sobre la Malinche, sobre tantísimas cosas que uno ha leído de México y uno quiere. Y a partir de ahí, obviamente, cuando los alumnos del Congreso me pidieron que realmente, digamos, les diera las diapositivas, las imágenes, les dije que más que imágenes les iba a escribir un libro, ¿no? Por aquello que Mallarmé decía, que la vida está para convertirse en libro, o que escribe que algo queda, porque al final un libro es un objeto que lo tienes y ahí lo tienes para siempre, ¿no? Dejo de todas maneras hablar a mi amigo Josep y luego yo seguiré contando cosas, ¿no? No, Sí, al final llegué y me operé y sí, entonces ya volví, sí, y aquí estoy, gracias a Dios sano de momento sin ningún otro tipo de problemas, ¿no? No, es curioso porque hay muchas coincidencias, ¿no? También los dos compartimos que perdimos la vesícula. Sí. También en un viaje trasandar también, ¿no? La vuelta a Argentina. O sea que no entraremos en detalles. La mía hace un centímetro y medio. A mí no voy a hablar la piedra. A mí me operó un médico de República Dominicana que era negro, súper divertido, porque decía, oye, ¿tú te crees que yo soy negro y encima que opero, he sobrevivido un catalán? Y me decía, es que soy bueno, pues yo no quiero operarnos a mí porque me pagan, la verdad, pero no hay problema. Entonces al final dije, sí, me voy a operar, porque cuando dicen, opérate, dices, pero bueno. Sí. Bueno, siguiendo con las coincidencias, citabas precisamente aquí sale, citado el texto de Muerte y México se ven con M, también Mestre. Bueno, también sí. También Mestre, ¿no? También nos moriremos. También Mestre, ¿no? Y también volverás a México. Pero se escribe también Mestre, coincidencias también, compartiendo ahora con Blanca y Alberto. Blanca, la palabra que más has dicho es maestro, ¿no? Supongo que alguien te habrá contado alguna vez que maestro y mestre es la misma palabra, ¿no? O sea, que mestre es maestro en catalán. O sea, no sé si es un apodo o es un apellido, pero o te lo pusiste, o una vocación, o tiene que ver quizá con el misterio, que también empieza con M. Sí, y con misterio. No, pero muchas coincidencias, ¿no? Con el misterio, etc. Yo me leí el libro, ¿no? Y hay muchas cosas. Primero es la intensidad, ¿no? Lo prolífico que es Octavi Mestre, ¿no? Es un arquitecto, ¿no? Una persona que tiene más de 150 edificios, que ha escrito más de 20 libros, que ha escrito más de 400 artículos. Todo esto se podría usar la palabra en inglés que es el many, ¿no? Que es contable, ¿no? Pero lo que es incontable, que es el match, ¿no? Es el sentido del humor, como todos conocemos, ¿no? Como amigo, ¿no? Y el sentido del humor para mí es un señal de inteligencia y de sabiduría. De hecho, ahora le interrumpo otra vez. Yo recuerdo que nos hicimos amigos de este señor una noche contando chistes en Granada. ¿Sí o no? Sí, así es. Sí, no se acababa la noche, ¿no? No acabamos, solamente contamos una batería uno detrás de otro cada uno. Y cuando encuentras a alguien que te hace, como contigo, Miquel, tantas veces, ¿no? La verdad ha sido siempre fantástico, ¿no? Sí. Pero bueno, me gustaba ese sentido de que completas, digamos, el match y el many, ¿no? Con many con toda la cantidad de prolífica que tienes como profesional, pero también el match en el sentido de inteligencia y que lo denotas también a través del humor, ¿no? Me leía los libros, ¿no? Y en los libros, ya que hoy vamos a hablar de libros, ¿no? Leía los títulos de los libros, ¿no? Y aparecía Sunlight Houses, Building and Light, Building Skins, Rehabilitación tratando con la historia, oficinas eficientes, fachadas en celosía,
la Carta de los Mexicanos, que es el que nos ocupa, la arquitectura como misterio, entre vistas, ¿no? Cuadernos de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces intentaba como buscar como unas palabras claves de cada uno de ellos que en realidad resumen, ¿no? Y son esenciales para entender la arquitectura. Y yo creo que hay 7 palabras que dices claves, ¿no? Y que están prácticamente en todos los títulos, y algunas se repiten más, algunas menos, pero que están las 7 representadas, ¿no? Unas que son el espacio, luz y piel, que en realidad están relacionados. Evidentemente el espacio existe a través de la luz, como decía Eduardo de Miguel, ¿no? Definía, era muy bonito, ¿no? Que decía que la arquitectura es la encargada de hacer morir dignamente la luz, ¿no? Que es muy bonito, Esta no la sabía. que es verdad, es decir, Sabía lo del- la luz desaparece, o aparece y desaparece, o sea, vive y muere en el momento que toca la arquitectura, ¿no? Sabía lo del juego magnífico de los volúmenes. De Le bajo la luz. Corbusier, ¿no? Esa es de Le Corbusier, sí, sí. Pero esta me parecía fantástica, ¿no? Que es Luego la hay- arquitectura es la encargada de hacer morir dignamente la luz. Ya que hablábamos de Es muerte otra preciosa, vez, es preciosa, ¿no? es preciosa, sí, Esa sí. me parecía muy interesante, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con la piel, y la relacionaba, ¿no? Como el espacio, piel, luz, creo que es algo que aparece, y antes lo veíamos, ¿no? Con el tema de buildings skins, o fachadas en celosía, o el tema del sunlight houses, o building and light, etc. Es decir, la luz, el espacio y la piel están constantemente en relación, ¿no? Luego había otros temas que aparecían, ¿no? que también se relacionan en parte, ¿no? Que es el misterio, que aparece muchas veces, ¿no? El fracaso, que también aparece, y el viaje, que yo llamaba como tiempo, ¿no? El viaje es muy importante también. El misterio, viaje y fracaso creo que también es un paquete que tiene que ver con la idea de tiempo, ¿no? Creo que es muy interesante que el primero habla sobre la idea del espacio, y el segundo paquete de 3 cosas, luz, piel, espacio, específicamente del espacio, de arquitectura por lo tanto, y del otro, el misterio, viaje y fracaso, hablan del tiempo, arquitectura, porque al final, precisamente lo que es arquitectura es la construcción de un lugar, que es la unión entre espacio y tiempo. Con lo cual creo que tus más de 20 libros resumen lo que es la arquitectura, que es espacio y tiempo, para construir un lugar habitable para las personas. Y en ese sentido me gustaba que habían varios párrafos del libro que hablan de temas de esos, ¿no? Me gustaba como, por ejemplo, el que habla del tiempo, que es el primer párrafo, es precioso el primer párrafo, ¿no? Que es saber que nuestra única misión es dejar las cosas un poco mejor que como las recibimos. Y es muy bonito lo que viene ahora, que dice, recordando que algunos indios americanos sostienen que la tierra no la recibimos en herencia de nuestros padres, sino prestada por nuestros nietos. Eso me parecía muy bonito. Es una manera de transmitir la idea de tiempo, muy bonita, sí, sí. me parece maravillosa, ¿no? Que realmente no la heredamos, sino que la tenemos prestada, y por lo tanto eso también toma una conciencia de cómo debemos cuidar ese lugar, y cómo debemos realmente construir una arquitectura que no es de nuevo lo que heredamos, sino lo que vamos a ceder a los demás, ¿no? Si esta hablaba sobre la idea del tiempo, ¿no? Una que habla perfectamente de la idea del viaje, ¿no? Y que se entiende perfectamente por qué Octavi escribe constantemente 300 libros sobre viajes, ¿no? Le resume en una frase fantástica que citas aquí de Luis Barragán, ¿no? Que es, no miren lo que yo hago, vean lo que yo vi. Me parece maravillosa también, ¿no? Es una frase del premio Pritzker, que cuando se lo dan Cuando le dan el a premio Luis Pritzker. Barragán. Exacto, es el discurso, digamos, El discurso del cuando Pritzker, recibe sí. el premio Pritzker. Me pareció otra vez que era una frase fantástica para entender y muy buena para los alumnos, ¿no? Que lo importante no es ver lo que uno hace, sino ver lo que uno mira, ¿no? Que eso entonces es cuando aprendes a mirar. Sí, sí, Y cuando aprendes, les digo muchas veces a los estudiantes que lo importante no es aprenderse recetas, sino aprender a cocinar, Sí, sí. ¿no? Entonces yo creo que esa frase también es fantástica, ¿no? Luego hay otra frase que es una sobre el fracaso, ¿no? Y básicamente hablaré solo de estas 3, o citaré solo estas 3, ¿no? La del tiempo, el viaje y el fracaso, ¿no? Porque al final el fracaso también forma parte del viaje, Y del aprendizaje de la del vida, aprendizaje, ¿no? que no deja de ser un viaje. Exacto. Y aquí citas a Jorge Wagensberg, ¿no? El malogrado Jorge Wagensberg, que dice, cambiar de respuesta es evolución y cambiar de pregunta es revolución. Sí, es una frase que siempre me ha gustado mucho, sí. Me parece fantástica, ¿no? Recuerdo ahora, recientemente leía un libro de Wagensberg sobre aforismos y había uno fantástico, ¿no? Y que sirve para muchas reuniones, ¿no? Que es habla sobre la mediocridad. Dice, la diferencia entre lo mediocre y lo malo es que a lo malo todavía le queda margen de mejora.
Me parece fantástico para hacer según qué reuniones sirve mucho. Hay otra fantástica de Wagensberg, de ese libro de aforismos que yo leí hace muchos años, que decía que el peor enemigo de una cebra en la sabana africana no es un león, sino que es otra cebra. Porque el león, en cuanto ya corre y se come una cebra que no corre tanto, las otras cebras ya se quedan. Lo importante no es correr más que el león, sino correr más que otra cebra. Hay que correr más que otra cebra, ¿no? Digamos, porque al final es aquello de sálvese quien pueda, ¿no? Y es verdad, ¿no? Digamos, esta especie de relación, ¿no? Entonces me gustaría terminar solo con una palabra que para mí es clave y precisamente lo tenía apuntado para hablar de esta, y es cuando nos hemos encontrado hoy, ya la has dicho, refiriéndote a Juhani Palasma, ¿no? Que es la palabra misterio. Me gustaría que desvelaras los misterios de poder hacer estos match y menis de la forma tan frecuente y con tanta intensidad y pasión y acertadamente. Bueno, yo te agradezco, Josep, como agradezco a Blanca y a Alberto las intervenciones, porque sé que están hechas más desde el cariño que desde la objetividad, y estas cosas siempre son de agradecer, ¿no? Desvelar los misterios, digamos, de igual manera que tú dices que no hay que saber recetas sino saber cocinar. En otro punto del libro seguro, o en otro libro habré contado que la arquitectura no se enseña, digamos, sino que se aprende, ¿no? O sea, todos aprendemos muchas veces en las escuelas de arquitectura, más en los pasillos, hablando con los compañeros, fijándonos, que no muchas veces de algunos maestros que hemos tenido, obviamente de muchos maestros hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Es cierto que el viaje es personal de cada uno y a partir de ahí obviamente cada uno ve e interpreta las cosas de muchos lados, ¿no? Pero yo creo que siempre he tenido, igual porque mis padres ambos eran catedráticos de pedagogía, una cierta vocación docente, como el que té la botigueta y dices, bueno, es que yo tengo que vendre, ¿no? Para mí el tema de dar clases, de compartir con los alumnos, aquí está Ani y digamos otros muchos alumnos que uno ha tenido, un día conté por encima y he tenido más de 4.000 alumnos a los que has puntuado, ¿no? Y para mí es importante obviamente con ellos que no intentarles transmitir ser octavitos, porque yo creo que eso no tiene ningún interés, ¿no? Yo creo que lo que es importante es intentar entender a cada uno como es y a partir de ahí intentarle ayudar a ser mejor lo que cada uno es. O sea, a mí puede no gustarme Mario Botta, no me gusta, pero evidentemente si a un señor o una señora le gusta Mario Botta, intentaré que haga el mejor Botta posible, ¿no? No aquello de decir, no, tú tienes que hacer deconstructivismo, ¿no? Digamos, porque entiendo que evidentemente cada cual tendrá sus maneras de ser, ¿no? Y mi padre siempre me solía decir que un buen profesor de ciencias políticas en la universidad era aquel al que cuando hablaba no se le notaba la ideología, ¿no? Y yo creo que es bueno, digamos, cuando uno hace arquitectura, cuando uno da clases, intentar explicar a los demás justamente estas cosas que te permiten justamente pues, crear puentes, ¿no? A mí, cuando yo obviamente fui a Aguascalientes la primera vez en el 2010 en este viaje de México y Muerte, que fue el primero de unos cuantos, porque en México habré estado 6 o 7 veces en los últimos años, fue gracias a Blanca, con la que compartimos clases en Italia, con nuestro amigo Francesco, está aquí, Francesco. No, pero con, digamos, Francesco, digamos, tenemos muchos amigos comunes en Nápoles y en Castellammare y en Sorrento y con Agostino, y entonces a partir de allí, bueno, Blanca me invitó allá y fuimos allá y fue un viaje muy especial, ¿no? Con Jorge Lobos y Mario Lazo, como he comentado antes, y otro montón de arquitectos mexicanos y de otros países realmente muy interesantes, ¿no? Pero yo cuando me invitan a dar la conferencia de clausura del Congreso Internacional de México, 6 años más tarde, todavía no sé por qué me invitaron, porque allí no había una Blanca, allí no sé por qué me llamó, había una chica que lo organizaba, se llamaba Alejandra, y le dije, ¿por qué me habéis invitado? No, porque vimos tu web, nos pareció muy padre, mi web muy padre, sí, pero hay miles de webs muy padres, digamos, de que todavía no me quedó claro por qué estaba yo allá en aquel caso, pero sí que tenía claro que había 1.600 alumnos de todo México. Y yo me acuerdo que les dije, porque claro, delante mío habían hablado gente de unos despachos importantísimos que hacían edificios rascacielos en Shanghai, hacían palacios de congresos en Yuzhou, en no sé dónde, en sitios de esos de los más extraños, ¿no? Y yo me acuerdo, tú vas a las casetas aquí de la Costa Brava, ¿no? Y no sé, y el CERT que hicimos con Francesco en Ginebra, eso sí que era una obra que tenía como más peso, ¿no? Pero bueno, evidentemente uno ha construido bastantes cosas y podía enseñarlas. Pero me acuerdo que yo les decía que no pretendieran ser arquitectos como los que me habían precedido, ¿no? Que seguramente un arquitecto de Pachuca
o de Guanajuato, que estaba, digamos, allá, lo que tenía que hacer es hacer la mejor arquitectura posible para servir a sus congéneres y a la gente que vivía en sus ciudades, porque al final nuestra obra obviamente que es nuestra, pero es obra evidentemente de toda la ciudad y de todo el mundo donde se integra, ¿no? Y me acuerdo que les dije una cosa que comparto plenamente, ¿no? Les dije, en México vive el hombre más rico del mundo, ¿no? Vive Carlos Slim, cuando México no es el país más rico del mundo, ¿no? Yo creo que esto de entrada ya significa alguna cosa que no funciona en el país, ¿no? Y por otro lado les decía, no os penséis que el señor Slim es más rico que vosotros, porque ellos tenían todos de media entre 22 y 23, y el señor Carlos Slim de aquí 3 años estará muerto, y no le deseo que se muera, pero evidentemente es un señor mayor que se morirá. Y si hacemos caso de aquel verso tan bonito de Borges que rescata a mi amigo Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano con el que nos hicimos muy amigos cuando yo estuve dando clase en Colombia, y que es Somos el tiempo que nos queda, hablamos otra vez del tiempo, ¿no? Realmente, claro, esos chavales de 22 años tenían 60 años por delante, o 70, ¿no? Entonces, claro, si multiplicabas 70 por 1.600 alumnos, te puedes imaginar la cantidad de vida que había en aquel Teatro Diana de Guadalajara, ¿no? Yo les decía, es que no sois capaces de imaginaros el poder que tenéis en vuestras manos, ¿no? Y todas las preocupaciones que ahora tenéis de que qué haré cuando acabe la carrera, dónde me colocaré, podré irme, me quedaré, no sé qué, no serán nada a las que tendréis cuando tendréis según qué edad, y la verdad vuestras preocupaciones sean de salud, de perspectiva de vida, de falta de esperanzas, ¿no? Porque al final uno, digamos, tiene que ser eficaz y tiene que ser clarividente, pero tiene que ser feliz también, ¿no? O sea, los días en la vida, como decía un poeta inglés del 17 que me gusta mucho, los días están para ser felices, ¿no? Entonces, intentar transmitir a los alumnos esa sensación de que hay que ser felices, de que hay que trabajar mucho, de que cuando sales del gimnasio, yo no voy al gimnasio, pero bueno, pero me lo cuentan la gente que va, ¿Seguro, ¿no? seguro? Seguro. No, pero digamos que tiene que doler el músculo para que realmente haya trabajado, ¿no? Si no te duele es que no has trabajado, ¿no? Yo creo que en el cansancio ahí nos encontramos, y sobre todo por eso, como era un libro dedicado a estudiantes, además de las obras construidas, fundamentalmente expliqué 70 proyectos perdidos, ¿no? Intentando explicar por qué los habíamos perdido, ¿no? Concursos internacionales que cuando vino la crisis dijimos, da igual, haremos concursos y nos metemos a hacer cosas en Colombia, en Finlandia, en Venezuela, en Caracas y en 20.000 sitios más, ¿no? Es cierto que ganamos algunos concursos fuera, y de hecho ahora tengo recientemente 3 concursos ganados en Francia, que ya te explicaré después, digamos, haciendo cosas en los últimos meses, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces es como ir cogiendo las rachas, ¿no? Es como el viento, ¿no? Y en cambio te pasas muchos años que a veces intentas cosas y no te salen, ¿no? Pero luego el trabajo, si es honrado, nunca cae en saco roto, ¿no? Porque te sirve para hacer otras cosas. O sea, tantas veces, tantas ideas de algún centro comercial en el que estamos trabajando juntos, que os agradezco, Jordi, que hayáis venido ambos, salen de temas de que seguramente, o sea, porque hay una cosa clara, si ya lo has hecho una vez, no lo tienes que repetir nunca, ¿no? Es aquello porque yo creo que la vida al final, recuerdo que una vez una señora vino al despacho y nos encargó una casa y nos dijo, hágame una casa como esta, y dije, no se la puedo hacer, porque esa casa, que me traía una revista de una casa que le gustaba a Trini, era una casa que ya habíamos hecho en el despacho, ya no había leído el nombre, había visto una revista, le gustaba esa casa, ¿me puede hacer usted una casa como esta? Le dije, no, porque esa casa que usted me enseña es mía. Pensé que me estaba tomando el pelo, porque viene con una revista y digo, no, es que esa casa ya la he fecha yo, ¿no? Entonces yo le haré otra, le haré una prima, le haré un amigo, pero no le puedo hacer esta casa, porque ya le he dicho, ¿no? Yo no me imagino escribiendo en un lugar cuyo nombre no quiero acordarme, vivía, no, porque eso ya lo dijo otro, ¿no? Entonces tú tienes que hacer otras cosas, ¿no? Pero hay tantas cosas que se han quedado en el tintero del propio trabajo, que yo creo que, por ejemplo, algunas ideas fantásticas del último concurso perdido en la Illa, seguramente podremos recuperarlas un día, porque no se han hecho nunca y porque eran buenas, ¿no? Y evidentemente ahí hay un filtro del propio trabajo y de las sinergias que se crean haciendo cosas, ¿no? El misterio está claro que yo creo que nos acompaña a las personas, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando tuve a Eduard, mi primer hijo, que me lo quedaba mirando, a veces tenía unos ojos negros intensos como Picasso, a mí me parecían, ¿no? O sea, lo sigue teniendo igual de negros ahora, pero ahora veo menos a Picasso. Pero bueno, digamos, seguramente veo otras cosas, ¿no? Pero entonces es aquella que se te quedaba mirando así con aquella cara, ¿no? Y yo recuerdo que pensaba, pero este señor antes, ¿dónde estaba antes de nacer, no? Y
Y de hecho me acuerdo una vez con él cuando era pequeñito que me preguntó él, ¿no? Papá, en catalán, porque obviamente con mi hijo yo hablo catalán en casa, ¿no? Me decía, ¿por qué yo fui a la boda del tío Fernando y no fui a tu boda, a la boda de papá y mamá, que obviamente os quiero más y no he ido? Y yo le dije, pues porque en nuestra boda aún no habías nacido, ¿no? Y entonces me dice, ¿y yo dónde estaba entonces si no había nacido, ¿no? Es un gran misterio, ¿dónde estaba, no? Y recuerdo una frase que me decía mi madre cuando yo era pequeño, estabas en la mente de Dios. Entonces le dije, estabas en la mente de Dios. Y me dice, ¿y tots vosaltres a la festa? y me hizo mucha gracia, ¿no? Que yo de decir que la mentalidad de un niño pequeño pensar, hostia, tú, tots a la festa y yo, hostia, la mente de Dios, ¿qué coño debe ser esto, no? Entonces, recuerdo que me hizo mucha gracia, ¿no? Pero es un auténtico misterio, ¿no? Digamos, o sea... El humor se hereda, ¿no? El humor se hereda, sí, seguramente, ¿no? Pero yo creo que es que estamos tan poco tiempo aquí, ¿no? Y realmente el tiempo es de lo poco que no podemos comprar, ¿no? O sea, uno puede comprar espacio si tiene dinero para ello, ¿eh? Pero el tiempo, somos el tiempo que nos queda, ¿no? Entonces, decirles a los alumnos aquello de que tienen que luchar, trabajar, entregarse, perder, volver a poner la cara otra vez, volver a caerse, yo creo que esto hay que transmitirlo, porque es que si no, la gente ve las revistas y solamente ve las cosas que nos salen bien a todos, ¿no? De hecho, ya que has citado a Pablo Picasso decía una frase muy bonita en relación a esto, que decía, el arte no depende de la inspiración, sino del trabajo. Dice, y si dependiera de la inspiración, como mínimo, me debería coger trabajando. Sí, lo decía siempre eso. Sí, que la inspiración te coja trabajando, ¿no? Es verdad, ¿no? Y luego después también hay un cierto momento en la vida que tienes que saber tus límites, tienes que saber dónde ya no vas a llegar, ¿no? O sea, no, yo no correré nunca una maratón, yo tampoco te veo a ti, corriendo maratones. Pero bueno, quiero decir, pero bueno, luego hay un momento en que uno también sabe que no le importa no correr según qué maratones o no hacer según qué cosas, ¿no? Y te das cuenta que no el hecho de limitarte a ti mismo acaba haciéndote infeliz, ¿no? Porque entiendes que en la vida hay tantísimas cosas para hacer que son interesantes, ¿no? Entonces, este es un libro fundamentalmente escrito para los alumnos. Obviamente es carta a los mexicanos, pero podría ser carta a los peruanos o a los italianos o a los barceloneses. Es una carta escrita a alguien que quiere entender la arquitectura como una ventana para ver el mundo a través de ella, ¿no? Porque yo siempre intento pensar, y con Jordi lo hemos comentado más de una vez, que si uno realmente vive la profesión como una ventana para ver el mundo, al final el trabajo ya no es trabajo, el trabajo es una manera de ser, de hacer, o sea, te levantas pronto, te vas a primera hora al despacho, sí, pero es que no lo ves como un peso, ¿no? O sea, yo, no sé, el fin de semana, ¿qué haces? Trabajo. Trabajar, bueno, sí, pero es que ya lo haces como una opción de vida, digamos, ¿no? Pero... De hecho, has citado mucho tanto a clientes como a alumnos, ¿no? Y una frase que las une aquí también muy buena, ¿no? Que dice, a un cliente se le pueden ocultar algunas cosas, pero a un alumno no. Es verdad. Jordi, eso tú no tenías que sentir. Digamos... Blanca tampoco. No, quiero decir, a ver, yo creo que cuando quiero decir eso no quiero decir que a un cliente se le tengan que ocultar, quiero decir que no le tienes por qué explicarlo todo, pero yo creo que a un alumno sí que se lo tienes que explicar todo, porque, o sea, yo recuerdo una vez Elías Torres, que lo tuve de profesor en la escuela en Barcelona, ¿no? Cuando hacíamos la revista Arquitectura de Madrid, que me decía, sobre todo una cosa, no te guardes secretos. O sea, no intentes decir, esto es muy bueno, me lo guardo para otro número. Vacíate en cada número, ¿no? Porque la única manera de hacer cada vez números nuevos es vaciarse y hacer otro número nuevo cada vez, ¿no? Si ahora piensas, no, en plan aquello pactista, ¿no? Yo me guardo porque ho farem després, ¿no? Yo creo que no vamos bien en este sentido, ¿no? Y yo creo que a un alumno lo que le tienes que enseñar es las claves, prestarle tus alas. Aquiles, profesor de la escuela, seguro que lo sabe también, o mejor que yo, porque fue profesor mío en primero de dibujo, este señor chileno que está aquí, que realmente yo creo que es importantísimo que el alumno realmente tome tus alas hasta que él pueda volar solo, ¿no? Iker también estás ahora dando clases allá, ¿no? En la SAP. Quiero decir que yo creo que hay un cierto momento en el que estas cosas, uno da clases para compartirlas, no por lo que nos pagan, ¿no? Realmente estas cosas son importantes, ¿no? No sé. Sí. Sí, lo sé, sí. Tengo que decir que para mí no es obviamente así. Yo creo que esta carta era propio para los mexicanos.
Era propio para los mexicanos. Porque yo creo que aquel viaje fue muy impactante para ti en aquel momento, para las situaciones que Sí, viviste, sí, todo, sí, seguro. y para lo que quisiste explicar también para las situaciones políticas de todo lo que hay. Seguro, digamos. Yo creo que es un viaje, de hecho cuando en el 2016 volví a dar esta conferencia de clausura del Congreso en México, me acuerdo que les pregunté o les dije a los alumnos que yo había vuelto a nacer hacía 6 años, con lo cual de hecho era un chavito de 6 años y si hacía alguna cosa mal porque no me la tuvieran en cuenta, ¿no? Porque realmente, sí, para mí fue un viaje iniciático, porque si te vas a morir y no te mueres, realmente es que te planteas otras cosas, ¿no? Y de hecho a partir de entonces me he planteado otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, he hecho una lista del resto de libros que yo sé que quiero acabar de escribir, porque los escribo en paralelo, ¿eh? O sea, van saliendo pues como el que hace churros a veces, ¿no? O el que está cocinando, ¿no? Pero hay un momento en el que, por ejemplo, tengo un libro del tiempo que hace muchos años que estoy escribiendo y que será un libro para mí absolutamente profundo de la relación, no ya espacio-tiempo, ¿no? De la relación uno mismo con sus propios tiempos, los tiempos presentes y los tiempos históricos, ¿no? Tengo otro libro que es un libro más de anécdotas agrias, que se llama La Administración, en el que hablo de las veces que uno se ha sentido traicionado tramitando expedientes, ¿no? Que a veces es complicadísimo, ¿no? Pero que ya me han aconsejado que no lo publique hasta que decida dejar de construir en Barcelona, porque es més prudent, la Magda em diu, és més prudent, ¿no? Tengo otro libro que es La vida de los objetos. O sea, yo del centenar de países donde he estado viajando he ido comprando, Francesco lo sabe, cosas en la India, en la China, en Japón, en máscaras rituales del siglo XVIII en Guatemala, en Antigua, cosas en Amazonas de objetos ahí, en Iquitos, por ejemplo, compré unas cerámicas maravillosas. Y todo eso yo lo tengo, digamos, y una vez jugué a inventarme historias de dónde venían todos esos objetos, ¿no? Y entonces, ¿a quién perteneció el baúl de la Marie del siglo XVI que compré en Heisalmer, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que si al Mújica Lainez le da para escribir un libro sobre el escarabajo, ¿no? Porque yo no puedo escribir un libro sobre un baúl donde caben 100.000 escarabajos, ¿no? Entonces, quiero decirte que hay como varios libros donde vas escribiendo cosas y los vas dejando como almacenados allí y que obviamente saldrán algún día, sí, ahí están. Bueno, de hecho aquí ya lo comentas, ¿no? Es más importante la intensidad que la cantidad, pero tú consigues ambas. No lo sé. Yo también te diría una frase que dicen los italianos, que l'erba di giardini vicini è sempre più verde, ¿no? Cuando uno ve a los de fuera se piensan que a los demás les sale todo de puta madre. Y por eso hablo de las cosas que no salen, ¿no? O sea, los 70 proyectos no construidos están obviamente aquí porque era un libro para alumnos, ¿no? Pero también para darles visibilidad. Porque hay muchas cosas, seguro a ti también te pasa que le pones mucha ilusión y piensas que van a tener un recorrido y luego no lo tienen, ¿no? Que no queden ocultos, ¿no? Lo que decías antes de mostrar, ¿no? De no ocultarse nada, y ¿no? luego, sí, pero es que tampoco obviamente es vergonzoso, porque son cosas cuando el trabajo, o sea, obviamente uno ha hecho proyectos que son feos o que son malos, ¿no? Porque sobre todo cuando era más joven, ¿no? O sea, recuerdo mi primer proyecto, el banco en la escuela, Correa, y decía, qué feo, cuando lo ve, claro, y es tu primer proyecto que presentas y el profesor, Dios, Federico Correa, dice, qué feo, porque tenía muchas patas y te parece un 100 pies, y es que parecía un 100 pies, era muy feo, pero claro, pero yo no sabía hacerlo mejor entonces, pero dije, no me lo vas a volver a decir nunca más, ¿no? Y entonces uno pues aprende, ¿no? Y yo no tuve Correa ya, no me tocó, ya no me tocó, pero era frustrante, lo decían, ¿no? Que más me preguntaba, ¿no? ¿Qué hace esta lámpara aquí, no? Y uno decía, hacer bonito, dice, ¿y por qué no hace bonito? Sí. ¿No? Pero un poco... ¿Por qué haces este banco en esta plaza? Pues porque vivo cerca, o sea que si vivieras en otra plaza no haría otro banco. Fuera. Vayas a ingenieros, ¿no? Vayas a ingenieros era el peor insulto que te pueden decir en la escuela de arquitectura, ¿no? Ya vamos mal que alguien te plantee estas cosas, ¿no? Y después la gente lo adora, ¿no? Pero bueno, es igual, son cosas complicadas, ¿no? Yo no sé cuánto tiene que durar esta historia, estamos más o menos Bueno, abrimos alguna pregunta, ¿no? minutos. Si alguien quiere preguntar en el público, en 50 minutos. preguntar, comentar. Rita, parla tu. Parla tu, sí, un día que vens. Sí, padre. Pero que no me falta el micro, ya supongo que me escucháis todos. Pero sin mascarilla mejor. Venga, va. Sin mascarilla. Es un compromiso. No, hombre, no te pongo ahí. Y luego le pregunto al Miquel. Vale, va. Ves pensándola. Yo obviamente vengo aquí, pero voy a preguntarte, ¿cuántos proyectos hay aquí descritos
poquitos que no se han ejecutado. Hemos dicho unos 70 O sea, el objetivo era presentar 70 proyectos no no ejecutados. ejecutados. Sí, pero pensé que entonces sí que dirían es un fracasado de verdad y dije voy a poner 70 de los construidos. 72. Entonces, si fueran de los no construidos, ¿cuál sería el que tú dirías, este es el que más me ha frustrado o este sería el que no, el que dirías, al que tienes más amor y no has podido ejecutar o que tienes un cariño? Es una pregunta un poco... ¿Cuál te hubiera gustado hacer? El que tú me preguntas no está en el libro, Por eso, obviamente. te estoy preguntando algo que no Obviamente, está sí, en el sí. libro. Claro, sí. No sé si puedo preguntar. No, evidentemente que puedes preguntarlo. Seguramente el proyecto que más dolor me ha producido no construirlo fue el segundo proyecto que hicimos para la Illa, que era una cosa que teníamos que hacer sí o sí y al final pues es un concurso que se perdió. Digamos, yo creo que este fue el que más dolor me ha producido, pero ahora con la esperanza de poder recuperar algunas de las ideas, evidentemente de otra manera, porque cada proyecto en la vida es diferente, ¿no? Seguramente me dio también mucha rabia no hacer el proyecto que hicimos con Catherine de las escuelas de Ornex en Francia, cuando estábamos haciendo el CERN en aquella época, porque era un proyecto muy bonito, un proyecto de una escuela secundaria que habíamos quedado finalistas, era un círculo, sí. Entonces diseñamos una escuela en la que el parvulario estaba en el centro y los alumnos de secundaria protegían con el cuerpo construido a los parvulitos que se quedaban dentro. Entonces los parvulitos jugaban abajo y los niños mayores jugaban en la azotea de una especie de anillo, que era un edificio que quedaba suspendido allí entre los árboles en un sitio muy cerca de la frontera con Suiza. Y ese proyecto sí que está en el libro. Y era un proyecto muy bonito y al final, pues como el presidente del jurado era el alcalde y el alcalde era carnicero, con todos mis respetos, pues al final escogió un proyecto que en Francia llaman cucula praline, que era como una cosa de estas ñoñas tontitas y entonces al final pues nos lo comimos con patatas, ¿no? Obviamente hay muchos proyectos que te han sabido mal no hacer, ¿no? Digamos, algunas casas, digamos, incluso unifamiliares, o sea, ya no me estoy refiriendo a grandes proyectos, ¿no? O sea, que evidentemente has dejado allí el alma y no han salido, ¿no? Un concurso que hicimos en el despacho para Caracas, por ejemplo, ¿no? En Chelyabinsk, en Rusia, hicimos con Francesco un concurso para hacer 2.000 viviendas en mitad de Siberia, con un montón de equipamientos, era una cosa brutal. 250.000 de viviendas, pero luego había de todo allá, ¿no? Y al final resulta que el rublo cae en una semana un 40% y el proyecto tomar viento fresco, ¿no? El proyecto este que estaba contando de Caracas, un concurso que estábamos de finalistas para hacer el Palacio de Congresos de Caracas. Nos habíamos unido con M1441, que habían hecho la Feria de Barcelona y habían hecho también unos edificios de la Feria de Milán, y pensé, montamos un buen equipo. Y fue curioso porque nos dijeron que el copyleft de las propuestas serían propiedad del gobierno de Venezuela. Y yo pregunté, ¿el copyleft? ¿Qué es eso del copyleft? Porque yo el copyright ya lo sé, pero es que me dijeron que eran tan de izquierdas que copyright no había, era todo copyleft, ¿no? Entonces, claro, cuando esto te lo dicen por escrito, y no, esto tengo un mail que me lo contestaron, ¿eh? En Caracas no hay copyright, es copyleft. Perdón, entonces al final el concurso lo ganó un arquitecto que ya era revolucionario. Dijeron que ya era revolucionario, claro, yo no era revolucionario, yo era evolucionario. Evolucionario, ¿ves? Yo soy ya lo dijo yo soy de Wagensberg. los que hago respuestas, pero no cambio la pregunta, ¿no? Porque la pregunta siempre es la misma, ¿qué coño hay que hacer, no? Y al final resulta pues que bueno, obviamente el proyecto tampoco se ha hecho, ¿no? Un proyecto que me acuerdo que hicimos para Ecuador, que era en el aeropuerto, en el centro de Quito, que también se iba a hacer un centro comercial y nos vinieron a buscar una exalumna que había trabajado con nosotros aquí, que ya estaba de vuelta a Quito, y me acuerdo que también las bases del concurso decían que la municipalidad se reservaba el derecho de coger las ideas que le interesaran de cualquier proyecto y después montarlo ellos con su propio equipo interno del ayuntamiento, ¿no? Y claro, y cuando le dije a esta tía, pero esto es una sinvergüenzada, y me dice, bienvenido al Ecuador. Me acuerdo que le digo, porque la verdad a veces la vida es muy complicada, ¿no? O sea, no sé, tantos concursos que has hecho que obviamente pensabas que tendrías alguna opción y después pues no salieron, pero muchas de esas ideas después las has construido en otros proyectos, ¿eh? Quiero deciros, esto sí que creo que... Miquel, digues alguna cosa.
Has fet moltes molt interessants, que jo les conec. Però he construït poc, però realment les coses no fetes tenen una frescor i una vitalitat extraordinària, que moltes vegades les coses fetes, la misèria de lo que és l'obra normal i tot això, te les acaben matxacant. I en canvi les altres queden. És veritat. Jo moltes coses que no he tirat endavant, o allò típic de que el que poses més il·lusió d'aquell projecte és el primer que el client et matxaca. Vull dir, tenen una punteria absoluta. Però aquesta frescor, i això hi és, i això et queda. I són vivències que són importants. I aquells gargots de les primeres idees, allò que quan jo que encara soc d'abans dels ordinadors i tot això, tots aquells dibuixos que hi havia al voltant del paper, en el que feies els primers, al començament del projecte, que després posaves un vegetal a sobre i acabaves calcant o el que sigui, doncs tot allò que hi havia al voltant era un món de veritat. I en canvi l'altre ja començava a tenir les imposicions, la misèria, les limitacions, el que no t'ho sabien entendre. I llavors jo, precisament, el fet que hi hagi un bon gruix d'obra no feta, però d'obra pensada, i pensada amb intensitat, trobo que és una riquesa del llibre. Jo el llibre, com que me'l vas regalar ja fa temps, l'he llegit i el conec. Miquel, lo interesant es això. Miquel, de fet, esto que decías ahora al final sale también una frase, ¿no? ¿Sí? Es que he hecho los deberes, ¿eh? Sí, ha hecho los deberes. ¿Has visto, tal? Me miraba este libro y un libro de chistes por si acaso. No, pero hay un momento que dice, antes dibujamos en papel sulfurizado y superponíamos varias soluciones para las plantas, no coincidiendo nunca del todo las diferentes versiones, que pareciera que la obra respirara, ¿no? ¿Es mejor la luz siempre uniforme de la bombilla de incandescencia o la luz vacilante de la vela? Sí, esta es una frase, bueno, digamos, yo creo que son frases muy bonitas todas, muchas no son mías, ¿eh? Muchas son frases que uno ha leído, evidentemente, o sea, el comentario si la luz continua de la bombilla o la luz vacilante de la vela, es un texto muy bonito de Antonio Muñoz Molina, que se llamaba Los ojos del icono, con el que se inauguró la exposición de catedrales que hubo por Castilla durante un montón de años, ¿no? Que iban cambiando de catedral, que era rotativa, ¿no? Eso es verdad. La idea de los proyectos que respiran, yo me acuerdo habérselo oído una vez a Pepe Ginás, que me gustaba muchísimo cuando él trabajaba con Coderc, antes de que yo fuera a trabajar al despacho de Coderc, y decía que los proyectos los iban pegando, yo recuerdo todavía con el sulfurizado, ¿no? Y parecía que respirasen, ¿no? Porque se movían, ¿no? Y de hecho, esta sí que es mía, cuando bueno, y las otras también son mías porque me las apropio, ¿eh? No, quiero decir, o sea, hay un tema muy bonito del cartero de Neruda, del amigo chileno Antonio Escármeta, ¿no? Que cuando le intenta conquistar a la Cuchinota en la película, allí en Próchida, en una isla de estas, que yo fui hace muchísimos años, ¿no? Que me acuerdo que le dice, hoy puedo escribirte los versos más tristes esta noche, ¿no? Y la otra, el poeta le dice, oye, que estos versos son míos. Y el pobre chaval dice, la poesía es del que la necesita, ¿no? Siempre la he encontrado muy bonito, la poesía es del que la necesita, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que, o sea, no, a lo que me refería, que respiraban, ¿no? Yo me acuerdo cuando se necesitaba pedir subvenciones para arreglar el edificio de la Barceloneta de Coderc, que yo creo que es una de las plantas más bonitas que se han hecho nunca, más en vivienda social, con aquellos balcones que se abren y permiten que se vayan relacionando las piezas entre ellas, ¿no? Me acuerdo que lo comparé a una imagen de una película italiana de la Sofía Loren, La Chochara, que aquí se tradujo como Dos mujeres, una película antiquísima, ¿no? En la que cuando ella respiraba con una blusa blanca, tenías la sensación de que eran como velas al viento que iban hinchándose y deshinchándose. Entonces yo me imaginaba la imagen de la fachada de Coderc con las lamas que jugaban al mismo tiempo con las olas y que parecía como que estaba respirando el propio edificio, ¿no? Entonces, o sea, entendí mejor seguramente esto con esta imagen visual tan clara, pero la imagen de referencia obviamente es de Ginás hablando de Coderc, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Francesco. Que me has contado siempre, que respecto a la vida y la intensidad de la vida, dice siempre
pero también es muy ancha, es que hay que vivirla en diagonal. Sí, Porque sí. esto siempre se me queda. Esta es otra frase muy bonita de Gabriel Ruiz Cabrero. Con Gabriel Ruiz Cabrero compartí un spring semester dando clase en Rhode Island, en Estados Unidos, en Providence, y me acuerdo que su abuelo, Asís Cabrero, le decía a él esta frase, ¿no? Que la vida es corta pero es ancha, y por eso tenemos que vivirla de través. Y me parece que para acabar yo creo que es una frase súper bonita. Gracias, Francesco, por la memoria. Que también empieza con M. Que también empieza con M. Dice, la presentación, una M. Gracias. Gracias Un aplauso. a vosotros por todo.